Yo digo que sin micrófono.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al cuarto conversatorio del ciclo Contemos nuestra historia. David Puyana Figueroa y sus empresas. En el día de hoy, nuestra moderadora, Alba Cecilia Gómez, no nos puede acompañar. Un saludo especial al doctor Armando Martínez Garnica y a sus contertulios, Roberto Puyana Martínez, Nicolás Rojas Puyana, David Puyana Silva, Manuel José Puyana San Miguel, Fernando Puyana Villamizar. Damos entonces la palabra a Armando Martínez para iniciar el conversatorio y al final todos ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña aclaración para los que hasta el día de hoy entran a este ciclo de emprendedores de Bucaramanga. La selección de emprendedores que hemos hecho para este semestre se basa en los estudios previos que se han hecho sobre estos emprendedores. Hay muchos emprendedores, la mayoría que no han sido estudiados. Así que hemos seleccionado a aquellos que ya tenemos una tradición de estudio. Ustedes saben que la familia Restrepo de Medellín ha dado empresarios durante 2 siglos, desde José Manuel Restrepo, que fue el primer historiador que tuvo Colombia, hasta Nicanor Restrepo, que creó las droguerías aliadas a finales del siglo XIX, del cual desciende el otro Nicanor Restrepo, que fue el líder del grupo empresarial antioqueño, que una vez se jubiló, se fue a hacer un doctorado en historia en Oxford. De modo que hay tantas personas de la familia Restrepo y historiadores profesionales que estudian esta familia de emprendedores, que ya en Antioquia hay una disciplina histórica que se llama la Restrepología. Pues en el caso de Santander, deberíamos tener un grupo de historiadores que creen una línea de investigación que podríamos llamarla puyanología, por la cantidad de emprendedores de esta familia, dado que ellos fueron, 2 de los Puyana fueron rematadores de las estancias cuando se creó la parroquia de Bucaramanga y se sacó a remates todas las tierras que habían sido del resguardo de indios de Bucaramanga. Este personaje de hoy, que es David Puyana Figueroa, ha sido previamente estudiado por 2 personas. Primero, por Edmundo Harker Puyana, en este libro que se llama Bucaramanga y los Puyana, que nos ofreció cuadros genealógicos que nos permiten ilustrar. El libro, pues, le pusieron una iglesia que no corresponde, que es la iglesia de Girón, pero este fue un primer esfuerzo de aproximación a el conocimiento de los emprendedores Puyana. Y luego Armando Puyana financió una investigación de Emilio Arenas, también muy mal titulada. La titularon La Casa del Diablo, que es un distractor, pero él abrió el baúl y le permitió a Emilio publicar facsímiles de los documentos del baúl de él, que son básicamente escrituras. De modo que tenemos 2 libros que ya se han ocupado de esta familia de emprendedores. Muy bien, el tema de hoy está centrado en David Puyana Figueroa, un gran hacendado, como lo vamos a ver hoy, y padre de una cantidad de hijos que también fueron emprendedores. Yo voy a iniciar relatándole los datos ciertos que tenemos acerca de este personaje. Lo primero que hay que decir es que él era hijo único de José Puyana Bermúdez y de doña Ramona Figueroa. Nació en Bucaramanga el 26 de enero de 1829. Es decir, cuando moría la Primera República de Colombia y se comenzaba a crear el Estado de la Nueva Granada. Él se casó el 17 de abril de 1856 con Manuela Martínez Ordóñez, con la que procreó un número no determinado, porque a veces se dice que son 12, a veces se dice que son 14, algunos murieron muy jóvenes, pero más o menos podemos decir que fueron 14 los hijos de la descendencia Puyana Martínez, de la cual descienden todos los ilustres puyanas que hoy nos acompañan y van a intervenir.
El impacto social y económico en la villa de Bucaramanga de la segunda mitad del siglo XIX, en medio de la generación de comerciantes que llegaron de Alemania, hizo de don David un hombre paradigmático en el empeño de acumulación de tierras rurales para el cultivo y la exportación de café y también para la ganadería. Como sus pares contemporáneos, don David empezó exportando sombreros de jipijapa, vendió aguardientes, hizo contratos para construir caminos, puso en operación un tejar, pero su legado más notable tuvo que ver con la ganadería y con la temprana caficultura de la región. El cronista José Joaquín García, que es nuestro primer cronista del siglo XIX, informó que los primeros agricultores que sembraron café en las tierras de Bucaramanga durante el año de 1821 fueron don Bernabé Ordóñez, su esposa Blasina Navarro, y don Francisco Puyana Rizo, que había nacido en 1772 y murió en 1851. Don José Puyana Bermúdez, el padre de David, estableció los primeros cafetales en Cabecera del Llano, cuando todavía el cacao era el cultivo principal de la zona. La llegada del párroco Francisco Romero a Bucaramanga en 1865, quien había sido un experimentado productor de café en su anterior parroquia, Salazar de las Palmas, ha sido identificada como un salto adelante en la caficultura bumanguesa. Y fue en ese momento, mientras las exportaciones de café de Salazar de las Palmas y de los valles de Cúcuta hacia Maracaibo crecían, cuando don David Puyana comenzó a acumular tierras aptas para ese propósito y a invertir las utilidades del café en potreros para la ganadería. Cuando llegó la fiebre de las esquinas de la región de Lopón, obtuvo una concesión del estado de Santander y logró exportar cargas de quina hacia Londres y Nueva York. La herencia que le dejó su padre, quien falleció el 4 de julio de 1840, era una herencia muy significativa. Le dejó la herencia de la Cabecera del Llano que había comprado Gregorio Puyana por 500 pesos cuando se remató el globo de tierras del distinguido pueblo de indios, una estancia en el Alto del Asomadero, otra estancia en Matanza, una casa de tapias y tejas edificada en el solar que había heredado de sus padres en la primera cuadra al norte de la traza parroquial, 60 cabezas de ganado, un esclavo negro y bienes muebles. Obtuvo en remates la cobranza de la renta de aguardientes del departamento de Soto, que era un monopolio del Estado, que fue fuente de liquidez que le permitió invertir en la compra de tierras y además prestar dineros a interés. Siguiendo la tradición comercial de la villa, compró cientos de sombreros de jipijapa que fabricaban las artesanas y lo llevó para su venta en varios viajes a La Habana. Como hacendado tradicional, sembró tabacos y caña de azúcar, instaló trapiches y se asoció para la composición de caminos hacia el río Magdalena. El 7 de diciembre de 1872, cuando se estableció el Banco de Santander con un capital nominal de 288.000 pesos, fue el primero en comprar 10 acciones de 1.000 pesos nominales. La acumulación de haciendas cafeteras y ganaderas se extendió a varios distritos. Hemos podido identificar tierras que alguna vez tuvo en los siguientes sitios: en Bucaramanga, Cabecera del Llano, Guayana, Alto de Miraflores, Las Ánimas y La Aurora; en Matanza, Corral de Piedra, Jaboncillo, Báchiga, San Francisco; en Tona, Martín Gil; en Florida Blanca, Bucarica y Cañaveral; en Río Negro, Ceilán, Santa Rita, El Aburrido, Canoas, Las Bocas, Saratoga, Potrero Grande, La Meseta, El Tambor y Cañaverales; y en Girón, El Bramito, El Carrizal, Río del Oro. En ellas también cosechaba maíz y tabacos, criaba mulas y ganados y arrendaba potreros. Además de las acciones en el Banco Santander, adquirió en 1878 acciones en la Compañía Santanderiana de Vapores, una empresa que fue formada por los comerciantes de Bucaramanga para llevar sus cargas hasta Barranquilla en sus propios navíos, sin tener que depender de la Compañía Unida de Navegación que controlaba en Barranquilla Robert A. Joy. El 6 de septiembre
de 1883 falleció su esposa, doña Manuela Martínez. Y entonces es cuando podemos ver en los inventarios de la disolución de la sociedad conyugal el modo como se había incrementado notablemente su capital, que en 1863 había declarado en solamente 20,000 pesos. 20 años después, el incremento de sus haciendas, ganados y frutos de la tierra era notable, producto de sus operaciones mercantiles. Los bienes raíces fueron evaluados en 178,846 pesos, que estaban representados en 7 haciendas, 3 fincas, una bodega y un terreno. Además de la hacienda de la cabecera del llano, donde las mejoras de la casa representaban 16,000 pesos, las haciendas eran Saratoga, en Río Negro, Contrapiche de Hierro y Cañaduzales, avaluada en 32,000 pesos. Cañaverales, en Río Negro y Lebrija, con casa, tambos y potreros de pastos, avaluada en 80,000 pesos. Bucarica, en Florida Blanca, con Trapiche de Hierro y Cañaduzales, avaluada en 14,000 pesos. Y el Río del Oro, en Girón, avaluada en 8,000 pesos. Las 3 fincas eran La Capilla, en Bucaramanga, con casa, café y potreros de pastos, avaluada en 4,000 pesos. Báchiga, en Suratá, con potreros, avaluada en 8,000 pesos. Santa Rita, en Bucaramanga, con casa de teja, cafetales y quinas, avaluada en 15,000 pesos. Tenía además del terreno Jerias, en Río Negro, avaluada en 346 pesos, y una bodega de tapias y teja en la Segunda Manzana, al norte de la plaza de Bucaramanga, avaluada en 1,500 pesos. En estas haciendas y fincas pastaban 1,321 cabezas de ganado vacuno, 71 bueyes de servicio, 160 mulas para carga, 8 mulas y 3 caballos de silla, 180 cerdos y 40 ovejas, para un total de 55,627 pesos. Las cargas custodiadas en la bodega mostraron los negocios más productivos de don David en ese momento: el café y las quinas. A 14 o 16 pesos cada carga de café, se inventariaron 1,300 cargas producidas en Cabecera del Llano, el Alto de Santa Rita y el Alto Pedro Martínez, que valían 19,800 pesos. El inventario de las quinas mostró que a 30 pesos cada carga tenían bodegadas 505 cargas de quinas de los bosques de Lopón, que valían 15,150 pesos. Unas 985 cargas a 50 pesos cada una le daban un total de 49,250 pesos, que ya estaban situadas en Londres a cargo del comisionista de ventas C.G. Mayer y compañía. Los créditos activos en pesos ascendieron, en pesos prestados, porque él prestaba dinero a crédito, ascendían a 27,925 pesos por cobrar a Juan y Antonio Ogliastri, 7,896 pesos, a Miguel Vanegas y a Trinidad Mantilla, 4,598 pesos, a Jesús y Joaquín Forero, 12,000 pesos, a la compañía López y Navarro, 1,641 pesos, a Marcelino Colina, 2,941 pesos. En total, los activos de don David Puyana ascendían en el momento en que quedó viudo a 367,491 pesos. Los créditos pasivos que afectaban la sucesión ascendieron a 92,000 pesos, adeudados principalmente a las 2 casas compradoras de quinas que habían hecho pagos anticipados. La casa Meyer de Londres, que le había anticipado 36,782 pesos, y la casa Pudenford de Nueva York, que le había anticipado 26,924 pesos. Al mayor de sus hijos, José, se le debían 4,500 pesos, a don Pedro Martínez 1,332 pesos, a don José Figueroa 4,088 pesos, y a los menores herederos de David McCormick 9,756 pesos. Al Banco Santander se le debían 2,090 pesos y a otras personas un total de 6,600 pesos. Una vez que en la sucesión fueron cruzados los activos y los pasivos,
y descontando los honorarios y la dote que llevó al matrimonio doña Manuela, ella había traído como dote 4.560 pesos, quedaron unos gananciales líquidos de 270.000 pesos, con lo cual la parte de don David ascendió a 135.322 pesos. Otra parte igual, sumando la dote de la madre, permitió repartir 139.000 pesos entre 12 hijos, de modo que a cada uno le correspondió una hijuela de 11.657 pesos. Durante la década de 1870, las exportaciones de café representaban el 20% de las exportaciones colombianas, de las cuales el 90% se producía en las zonas de Salazar de las Palmas, los valles de Cúcuta, Bucaramanga y Río Negro. Y en el último año del siglo XIX, habían llegado a representar la mitad de ellas. A la vista del éxito del café en lo que había sido el Estado soberano de Santander, el inglés Tyrrell Moore estableció en Chimbre, hacia 1864, la primera hacienda cafetera que existió en el estado de Cundinamarca. Pero ese rápido crecimiento económico sustentado en los cultivos del café y en la corta bonanza de extracción de quinas se detuvo súbitamente el 17 de octubre de 1899, cuando Paulo Villar comenzó en Santander la rebelión liberal que produjo una guerra civil que duró más de 1000 días. El sistema de transporte colapsó, dado que las tarabitas fueron cortadas por los combatientes y las mulas fueron requisadas por el ejército, y el comercio se paralizó por la limitación y el costo de los créditos, como correspondía a una atmósfera generalizada de inseguridad. La destrucción y el abandono de las plantaciones de café se acompañaron de una caída de los salarios, y los jornaleros no pudieron seguir comprando más los víveres que se importaban de la costa atlántica. Alrededor del año 1901, solamente la quinta parte de la población se encontraba trabajando, y el general Próspero Pinzón informó al general Casabianca que las tropas de ambos mandos lo tenían casi loco con los pillajes. Al comenzar la guerra de los 1000 días, don David tenía 70 años. Con su hijo mayor, José, tenía establecida una sociedad comercial, y a otros 5 hijos llamados Manuel, Jesús, Octavio, David y Eduardo, les había dado haciendas para que aprendieran a administrarlas. Cada día hacía el recorrido en su mula desde su casa de la villa hasta Cabecera del Llano para ver el beneficio de los cafés sembrados en las laderas del Gualilo. Había sembrado árboles de zarrapia, biológicamente es el Dicteris punctata, en Cabecera del Llano, una planta endémica de la Amazonía, de cuyo fruto, que es la haba tonca, se extrae la cumarina, una sustancia anticoagulante que se usó en Bucaramanga para aromatizar el rapé del tabaco, el chocolate y los jabones. El general Alejandro Peña Solano, que se convirtió en su yerno, le tocó la defensa de Bucaramanga contra las tropas liberales de Rafael Uribe Uribe en la batalla librada el 13 de noviembre de 1899 en el piqueteadero de la Puerta del Sol. Otro de sus yernos, Francisco Barreto Mutis, había llegado el 29 de octubre anterior con otros hacendados liberales de Río Negro con la intención de tomarse a Bucaramanga a sangre y fuego. Así que su familia se involucró en los dos bandos de la guerra civil. La casona de la Cabecera del Llano fue defendida por unos 200 hombres que impidieron a las tropas de Uribe Uribe tomarla. Pero finalmente, los ejércitos liberales unidos de Benjamín Herrera, Justo L. Durán, José Vargas Santos y Uribe Uribe lograron tomar las plazas de Pamplona y Bucaramanga durante 2 meses. Una vez restablecido el orden gubernamental, unos 200 guerrilleros liberales fueron encerrados en la cárcel antigua, que daba contra la plaza parroquial, en la primer piso de la casa consistorial, en el costado norte de la plaza que hoy llamamos García Rovira. Para mala fortuna de don David, el huerto de la casa donde habitaba en compañía de su hija soltera, Mercedes, daba contra el solar de la cárcel, y por allí se produjo una fuga
de 12 presos políticos en la medianoche del 24 de agosto de 1901, encabezada por el joven piedecuestano Apolinar Pineda, del cual nos ocuparemos en este ciclo. Acusado de facilitar la fuga, porque esa noche don David había ordenado amarrar el perro bravo que tenía, y porque uno de los fugados fue su yerno, Enrique Sánchez, casado con María Trinidad Puyana. El general Carlos Matamoros, jefe civil y militar de Santander, ordenó a la policía ocupar su casa y a él desalojarla. De nada valió el ruego de un grupo de 23 conservadores notables de la ciudad ante el general Matamoros, entre ellos el yerno, Alejandro Peña Solano, para que revocara su orden, argumentando la avanzada edad de don David, la virtud cristiana de su hija Mercedes, el hecho de no haber sido amigo de la revolución, pese a su afiliación al Partido Liberal, la solidaridad que existía en Bucaramanga entre los miembros de los dos partidos y los perjuicios económicos que le había ocasionado la guerra. Don David sobrevivió esta molestia temporal, así como la pérdida de su hijo Jesús en la hacienda Saratoga y los saqueos que sufrieron sus haciendas por parte de los dos bandos de la guerra civil durante 3 años. Con sus hijos y sus yernos, especialmente con Alejandro Peña Solano, Enrique Sánchez, Gustav Bolman, Francisco Barreto Mutis, reconstruyó sus negocios y arregló una venta de todas sus tierras para garantizar su continuidad en sus sucesores del siglo XX, hasta que la muerte lo alcanzó en su casa el 5 de agosto de 1909. Con Manuela Martínez Ordóñez, nacida en 1839 y fallecida el 6 de septiembre de 1883, procreó a María Trinidad, Mercedes, Luisa, Francisca, Octavio, Eduardo, David, Isabel, José Dámaso, Guillermo, Jesús, Manuel y Alejandro, que son los troncos Puyana Martínez, de los cuales desciende toda la puyanera que existe en el área metropolitana y en los Estados Unidos. Vamos ahora a ocuparnos de una parte de la vida de don David que fueron sus haciendas, dado que básicamente él fue un hacendado de ganado, de café, de quinas, exportador, de todo eso, y un hombre que transmitió a sus hijos la voluntad por el trabajo duro y esforzado, creando muchísimas familias cuyanas. Y vamos a empezar oyendo los recuerdos de Roberto Puyana Martínez, a quien lo acompaña Nicolás Rojas Puyana, de una de las haciendas, digamos, de tierra caliente, las que estaban junto al río Lebrija, en la antigua jurisdicción de la gobernación de Girón, que fueron realmente un grupo de fincas que fueron unidas. La más famosa de todas, el Tambor, pero realmente también se le conocían como Cañaveral. Así que, Roberto, por favor, levante el micrófono y comienza a recordarnos las actividades de su padre como administrador de El Tambor. ¿Dónde hablamos? Aquí. Ok, mi papá cuando en el año 21 salió de la Escuela Militar de Bogotá, donde estuvo año y pico de cadete, y lo mandaron a administrar El Tambor. Él duró ahí como 7 u 8 años. Él tenía un genio bastante fuerte y con él hizo lo que podía, porque llegaron un momento que ellos estaban, yo diría, insolventes, porque el papá le decía, tenemos muchas tierras, pero no tenemos plata. Así que llegó el momento que no era negocio. Mi papá se afilió a trabajar con David y Ernesto Puyana y fue a templar a Barranquilla con el hermano, con Jorge. Pero al final Jorge se fue y mi papá se quedó en Barranquilla. Afortunadamente le dieron la agencia de Johnny Walker para toda la costa de Colombia y no necesitó regresar más a Bucaramanga. Así que eso es lo que puedo decirte de mi papá.
Bueno, ¿y qué recuerda del modelo de negocio del Tambor y Cañaverales? ¿Qué clase de ganado era y de dónde lo traían? Ese ganado lo traían de los llanos orientales. Yo creo que eran afiliados con la familia Reyes, porque eran los dueños de los llanos. Entonces ese ganado lo traía a pata, porque no había otra forma, a la tambora a engordarlo. Lo único era que en ese momento la ganadería no estaba tan moderna como ahora, porque se echaban como 6, 7 años para engordar un novillo. Así es. Cuando ya se llegaron las cruces americanos, se echaban 3 años. Entonces, eso fue no rendía como es el negocio de mucho tiempo para alimentar un animal, para darle para lo que diera la venta. Esa fue una de las. Y mi papá siempre vivía de mal genio, porque él decía que cómo era posible que ellos no pudieran producir 30 pesos semanales, que era lo que eran los gastos de la casa. Entonces, había que ir a prestarle plata a prestarle plata a los que les manejaban los negocios. Entre eso estaba la familia Blanco, que eran los que estaban allí en Bucaramanga, y ellos le entregaban el café para que se lo llevaran a Nueva York. Y cuando llegaba el café a Nueva York no valía nada, porque por el momento se llenaba Nueva York de café de Brasil y era la misma cosecha. Entonces cuando llegaban ya a Bucaramanga perdían plata, porque no cubrían ni los gastos que se habían gastado para hacer la cosecha de café. Había una serie de errores. Había una serie de errores que hicieron ellos cuando quedaron solos. No supieron resolver muchos problemas, vendieron lo que no debían vender, y ahí es donde vino que quedaron todos casi sin nada. No había plata para comer ni nada. Era difícil. Sí, eran muchísimas tierras, pero poca liquidez para el negocio. Y además el ganado criollo era muy largo engordarlo. Pero en la foto que nos mostró Linita ya se ve la presencia de ganado Brahman, que probablemente entró por Zambrano y Jesús del Río. Que Octavio, el tío mío, tenía las conexiones con Texas, y él andaba con una foto y te vendía un toro, te vendía desde Bucaramanga, lo vendía. Y llegaban en avión hasta Bucaramanga los animales que él revendía a los ganaderos ahí en Bucaramanga. De la casa Gel, de Zambrano. No, esa no, la casa Gel no, eran traídos de allá del rancho B8. Hay una cantidad de los Hoyens. Sí, allá en Houston, por allá, donde compraban Octavio tenía las conexiones. Sí. Por la amistad de los americanos, y ellos le mandaban y él se los vendía a los ganaderos de Bucaramanga. Eso fue en los años 50 ya. Yo estoy hablando de cuando empezaron a mejorar las razas con el cruce del Cebú. Sí, claro. Como les decía. Bueno, estos son los negocios ganaderos de los descendientes de don David en la primera mitad del siglo XX. Exacto. Que se basaron en la acumulación de tierras que él había hecho en el siglo XIX. Sí, porque decía mi papá que los mismos consejeros que le dijeron a los Guyana que vendieran y ellos mismos los consejeros las compraron. Y eran las fincas de caña, todo eso que lo que era cash, que se podía vender enseguida. ¿Y quiénes compraron todo eso? Los alemanes, los consejeros. Y los dejaron sin la plata que tenían que tener. La plata de la panela era cash, todo lo que se vendía de panela. Eso no era de espera 1 año para ver la plata, ni nada de eso. Entonces, eso me contaba mi papá. ¿Por qué razón? Yo creo que la liquidez de esa época la daba la panela. Sí. Y la sal y panela. Sal que se traía del llano. Como él tenía los monopolios de alcohol también de ñapa. Entonces se quedaron sin nada de eso, que era lo que producían. No. Bueno, también yo digo que como ellos se criaron por allá en Nueva York, 10 años metidos por allá, ellos no tenían ni idea de lo que era vivir en Bucaramanga. Que ya Nueva York es una ciudad de 1 millón de habitantes, llegar a un pueblito de 18.000 habitantes, tenía que haber sido un shock.
Pues, yo pienso yo, ¿no? Muy bien. Así. Hubieran llegado a Barranquilla, ¿no? No, Barranquilla tampoco. Bueno. No, porque tenían que... Sí, ¿cómo más seguro molestaste? que entraban por Maracaibo. Sí. Que era más sano entrar por Maracaibo que entrar por Barranquilla. Más río que hubiera en la zona baja del río Magdalena, mucho mosquito, mucha peste, mucha plaga. Entonces, normalmente la gente entraba por Maracaibo, que era más fácil. Muy bien. No había... Nicolás, ¿quieres agregar algo? No, a mí, pues, lo que he sabido de la historia del abuelo David, como le dicen, como le han dicho en mi casa, pues, papá David, me llama la atención que en esa época él se fuera a Nueva York a dejar sus hijos en el colegio, ¿cierto? Que Roberto me ha dicho que estudiaron en Rensselaer, en el college en Rensselaer, en Technical Institute de Rensselaer. Para esa época haber hecho eso y dejar a sus hijos se requería una visión pues impresionante, y ir a Nueva York él y negociar su café y sus exportaciones también, no fueron capaces de hacer eso. que después ellos lo hacían a través de un intermediario en Colombia. Que los estafaba. Me parece un hecho bastante notable en esa época, y que a todas las generaciones que venimos detrás de ellos, pues si el hombre fue capaz de ir a hacer negocios allá en esa época, para él eso era como ir al espacio, ¿no? Entonces, 6 meses para llegar a Nueva York, 4 meses. sí. Era un viaje de embarco. Había que ir a Cartagena, de Cartagena con Panamá, para los Estados Unidos. Entonces me parece muy interesante eso, y me parece un legado muy grande para todos los santanderianos, demostrar que el mundo no tiene límite y que en cualquier lado que usted llegue puede desenvolverse. Sí. Aquí estamos nosotros. Muy bien. Uno de los hijos de Gabriel Puyana es David Puyana Silva, que también conoce mucho de las haciendas ganaderas. David Puyana, por favor, encienda el micrófono y complemente lo que nos ha dicho Nicolás y Roberto. Como les dije al principio, yo quiero tocar el tema del tambor, porque en el año 1927, basados en un avalúo que había hecho Alejandro, se constituyó una sociedad que se llamó Hacienda Cañaveral, Sociedad Anónima, que más tarde fue administrada por mi papá. Cuando en la fábrica de cigarros se llevaba la contabilidad de la Hacienda Cañaveral. Eso me permitió conocer el tambor y toda la Hacienda Cañaveral. Las fotos que ustedes vieron al principio somos mi hermano y yo en el año 45. Que acostumbraba a mi papá, como era su deber, llevar los sábados la plata de la nómina y pagarla en efectivo los sábados en las horas de la tarde. Está aquí. Aquí. Siga. El tambor fue importante porque era un paso obligado de la gente que venía de Puerto Wilches a Bucaramanga. Era un paso obligado de detenerse en el tambor y quedarse en el tambor. Hay constancias de unos mensajes enviados por el coronel Herbert Boy, por ejemplo, por el doctor Alejandro Galvis, por Manuel Serrano Blanco, que hablaban de lo que era el tambor en ese momento, porque había una parte que por orden de la bisabuelo estaba reservada para esos hospedajes de la gente que venía de Puerto Wilches. El tambor tenía otros atractivos que los usaban los nietos de don David, como José Puyana, tío mío, que era un amante de la cacería. El tambor lo recorrían 2 ríos. El uno, el río Lebrija,
y el otro el río Salamaga. Las fotos que hay del río, ese es el Salamaga que cruzaba todos los potreros. José Puyana tomaba el autoferro a las 6 de la mañana los sábados con mi papá y otros santanderianos que ya tú mencionaste uno, Apolinar Pineda, que tenía una gran finca frente al Tambor. Y José, en la oportunidad que tuve yo de verlo cazar, terminó con un caimán que el mayordomo y los vaqueros del Tambor durante la semana ojeaban dónde iba a estar siempre un caimán tomando el sol, y allá le daban un puesto, le hacían un puesto a José que tumbaba al caimán, y ese sí lo vi yo porque lo llevábamos en el autoferro hacia el colegio de San Pedro Claver. Durante por muchos años estuvo embalsamada. Hasta ahí quiero que somos varios que les dejo la palabra a los otros colegas. David, muchas gracias por su aporte a estos recuerdos del Tambor y de las fincas ganaderas que traían ganado de muchas partes para engordar y luego lo traían a la plaza de Bucaramanga, donde el dueño y señor era Apolinar Pineda. Vamos a oír ahora a Manuel José Puyana San Miguel, que quiere también complementar lo que hasta ahora nos han dicho. El micrófono, Manuel José, por favor. Gracias, Armando. Por supuesto que las experiencias que se están narrando se refieren en forma personal y directa a operaciones. Bueno, en este caso estamos coincidiendo con el Tambor, pero realmente el Tambor, pensaría yo que era el centro productivo más importante de las haciendas de David Puyana. Digamos que el comentario que yo podría expresar es que desde el punto de vista empresarial, como habíamos hablado en algún momento, ¿no? ¿Cómo podría explicarse que hubiera habido pues una continuidad a la gestión, a la visión y a la acumulación de David Puyana Figueroa? Y hay algunas situaciones, digamos, demostradas, pero otras que generan incógnitas, ¿no? Como para buscar más información en el futuro. Por ejemplo, uno pensaría en una línea de tiempo que la gran acumulación de tierras de Don David, que podría ubicarse en dos hitos, ¿no? Uno, la década del 60 del siglo XIX, y otro hito, su matrimonio. No sé exactamente cuál es la relación del matrimonio con el auge de las compras, un rally tremendo de compras que se inicia a principios de los 60 y que uno podría pensar que concluye en su intensidad a finales de los 70. Sin que deje de haber operaciones de ahí en adelante, pero es que a finales de los 70 ya todas las grandes haciendas han sido adquiridas, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese periodo uno podría imaginarse que él era una persona de una gran habilidad y de una gran don de administración y de manejo, porque él no trabaja con principios incipientes de empresas.
él adquiere bienes y los explota. Y los explota con visión y los explota con habilidad, pero sin un equipo, sin mucha delegación. Casi que la delegación viene con el crecimiento de su familia, pero él, como lo mencionó Roberto, toma una decisión que a lo mejor tiene un impacto aquí, y es enviar, según entiendo yo, en 2 cochadas a sus hijos a estudiar en Nueva York. Probablemente hubo un primer grupo de los hijos mayores y un segundo grupo de los hijos menores. Pero los 2 fueron, y las estadías fueron largas. Esas estadías hicieron llegar a sus hijos. Ahora, también hay otro elemento ahí que puede explicar esto, ¿no? Y es que si uno mira desde el momento en que empieza el auge de compras de David Puyana, todo el tiempo está lidiando con guerras civiles. La mayoría, según parece, eso ya no lo puedes decir tú, Armando, no eran unas guerras en donde ellos jugaran de enemigos, sino como más de amigos de los combatientes, ¿no? O sea, como si, digamos, políticamente fueran cercanos de quienes estaban ganando la guerra. Pero eso se revierte dramáticamente en la guerra de los 1000 días, ¿no? Con todos los efectos que ya mencionaste de impactos, ¿no? Pero digamos que empresarialmente todo este tiempo, mi lectura es que es él. Él es el que es capaz, y su delegación es mínima porque sus hijos se van mucho tiempo afuera y empiezan a regresar casi que podríamos decir que a finales de los 80s, ¿no? Entonces, ahí tengo pues cierta imprecisión, pero me parece que, por ejemplo, ese es un tema que se podría analizar un poco más, ¿no? Por otro lado, pues claro, la actividad era bastante diversificada. Pues yo lo que entiendo es que David Puyana era muy hábil en sembrar y en recoger, en hacer lectura del mercado, en sembrar cuando estaba, en sembrar lo que había recién resultado muy barato, un poco al contrario de lo que pasó después con el manejo del café y probablemente del ganado en los años 40, ¿no? 30 y 40, ¿no? Pero esas habilidades indudablemente pues le permiten toda esa acumulación de tierras, ¿no? La diversificación en industrias y en inversiones existe, pero parece pequeña, ¿no? Comparada con el peso de las fincas, ¿no? Entonces, digamos que ese tema, digamos, la muerte, voy a mencionar aquí también, la muerte de doña Manuelita en el 83. Sí. Esto seguramente tiene un impacto bastante grande, porque es un golpe muy fuerte con una familia muy grande y toda la responsabilidad, ¿no? La gestión, la iniciativa y todo eso, evidentemente era de David Puyana, ¿no?
el esfuerzo que él hace por vincular a su hijo mayor, José, que es nuestro bisabuelo. Sí. Digamos que es casi que figurativo, ¿no? Es un poco parecido a lo que ya mencionaron, lo mencionaste tú, Armando, de haberle otorgado a 5 de sus hijos 5 haciendas para que hicieran prácticas o bueno, aprendieran al manejo, ¿no? Entonces, pues digamos esto es lo que yo observaría, ¿no? Dentro de lo que es propiamente la línea de tiempo vital de David Puyana, ¿no? Sin duda los aguardientes que después los perdió, pues fueron una fuente de efectivo y sin duda le permitió seguramente sobrepasar muchas dificultades en todas esas guerras para no vender y poder mantener la acumulación de esas fincas, ¿no? Eso pues es lo que me parece que yo podría decir en cuanto a las empresas de David Puyana. Y ya lo otro es que si bien, pues según lo documenta Emilio Arenas, el último negocio de David Puyana se dio en 1906, pero es una permuta en Cabecera. Debía ser cuadrando esquinas o mejorando la forma de los linderos porque tuvo muchas compras. Pero realmente después de la guerra, desde el inicio de la guerra, él muy poco ejerce, muy poca actividad tiene y yo creo que desde ese momento en adelante viene una decadencia personal importante. Me queda la duda de cómo es el relevo ahí en sus hijos, ¿no? Como sus hijos, porque hemos hablado de relevo en sus nietos, ¿no? Pero no de relevo en sus hijos, ¿no? Pero hay una cosa, digamos, que puedo comentar y es que mi abuela Isabel, que se casó con el hijo menor, siendo ella nieta de David Puyana, se casó con el hijo menor, Alejandro de David Puyana. Entonces, fue un matrimonio que rompió la unidad de la familia, quebró armonías, generó pues unas fricciones importantes porque no aceptaban, digamos, socialmente que un tío y una sobrina se casaran. Eso requirió de una aprobación pues por parte del arzobispo de Bogotá, que creo que era Monseñor Herrera, y digamos que esto pues tuvo su impacto, pero de ella yo pues sí conocí una anécdota directa que trato de contarla, y es que la muerte de don David Puyana fue larga, fue una enfermedad larga, y esta enfermedad lo redujo a la cama en la casa del norte de la plaza de García Rovira, en la casa que ya se mencionó que era vecina de la alcaldía. Entonces, esa enfermedad hacía que toda la familia fuera a la casa todos los días, ¿no? A acompañar, pero era una reunión bastante grande porque todos los hijos de David Puyana, excepto Jesús, estaban no solo vivos, sino que vivían en Bucaramanga, ¿no? Entonces,
Era una reunión grande, era una reunión y, digamos, la anécdota que conozco de ella es que los mayores de 13 años, los nietos mayores de 13 años, salían del colegio de San Pedro, los hombres, y de la presentación, las mujeres, y se iban con sus uniformes a la casa. Pero antes de eso, todas las vacaciones de mediados de 1909 las pasaron en la casa, en el acompañamiento de la enfermedad de David Puyana. Y entonces el grupo de los adolescentes, que haciendo cuentas eran fácilmente unos 12 o 14, algunos pues eran más o menos en su orden, pues eran David y Ernesto Puyana, ¿no? Alfredo y Ambrosio Peña, ¿no? Sí, o sea, empieza a aparecer ahí en esa lista una cosa interesante, y es que en esos nietos hubo emprendedores interesantes también, ¿no? Así es. Pero, digamos, ese grupo, entonces, una de las actividades que desarrolló durante el periodo de la espera de la muerte era encerrarse en una de las salas de la casa y aprender a fumar. Y traían los cigarrillos de papel de seda y las calillas de la fábrica de tabaco. Entonces tenían la fuente dentro de la misma familia, ¿no? Así es. Y el grupo completo pues aprendía a fumar en esa espera, y pues si tenían que interrumpir y simular que no estaban fumando cuando llegaba alguno de los grandes a preguntar qué era lo que estaba pasando en esa sala. Esa es una anécdota que... Muy bien. no Muchas gracias por sus observaciones tan interesantes. Vamos a dar la oportunidad a Fernando Puyana Villamizar para cerrar el ciclo de los Puyana que intervinieron en esta tan interesante conversación sobre don David Puyana Figueroa, que murió en 1909, les recuerdo. Fernando. Don Armando, qué placer tan grato. Me gustó mucho la narrativa de don Manuel José con respecto a esas vivencias en la Casa de la 12. Ya podemos salirnos de una serie de utopías con respecto a la Casa de la Cabecera y sus vivencias allá. Yo comentaba la importancia de la Casa de la 12 y se me hace muy interesante. Yo quería hacer un poco de énfasis en la crianza de don David. Don David, hijo de doña Ramona Figueroa, hijo de don José Tiburcio Puyana Bermúdez, quedó huérfano a la edad bastante, digamos, muy joven, y quedó en manos de dos albaceas, que era David Figueroa. Entonces, por eso el impulso tan grande de reproducir, ya que pues le venía la herencia de don José, ¿no? Después viene la herencia de doña Ramona, que era pues hija de don Nicolás Figueroa, terrateniente muy prestante en Piedecuesta, y la llegada de José a Piedecuesta fue detrás de los tabacos, en el negocio del tabaco, ¿no? Y pues se me hace interesantísimo mirar que el otro albacea que encargaba de la educación de don David fuera José Elías. José Elías, el fundador de Florida Blanca. El primer párroco de Florida Blanca. Sí. Entonces ahí hay un encuentro de dos líneas, una la de Gregorio y la otra de Josephine, ¿sí? Y hemos estado y se ha venido de ahí para abajo progresando en esos encuentros, ¿no? Que han sido no muy integrantes entre la familia con respecto al progreso económico,
pero sí participativo, ¿no? Entonces vienen los talleres de los sombreros y pijapas, que fue íntimamente manejados por David, ¿no? Y su amplitud comercial también era generada por él, porque ese producto era muy bien acogido en todas partes. Entonces, cuando José Damaso llega a Sogamoso a comprar el ganado, él lleva los sombreros, ¿no? Y lleva otros productos, el tabaco, lleva el cacao, lleva varios productos que se mezclan en las tierras boyacenses. Yo de ahí quiero saltar a la Guerra de los 1000 días, porque la situación y el manejo de esa guerra, yo me acabo de leer un libro que se llama Lluvia de Aceros, Día de la Guerra de Santander, de 1899 al 1900. Ahí hablan de la participación de la familia en ese conflicto, ¿no? Cómo los revolucionarios artesanos participan en minoría y son víctimas de los gobernantes que entraron, o sea, del otro partido, ¿sí? Y sufren una serie de padecencias muy grandes bajo unas fantasías de apoyos que venían supuestamente de Aruba, de Bonaire, de Curazao, de las islas, que el mercado principal de don David Puyana era ese. Aparte de la utopía de Europa y demás, era las islas de Aruba, Bonaire, Curazao. Y él programó la venida de mucha familia de esa zona a apoyarlo en su desarrollo. La quina fue una planta fantástica que produjo una fiebre interesantísima. Obviamente, pues fue temporal. El café se mantuvo y eso fue la gran gracia. Por eso en la carrera 39 está el Parque Los Cafetales, en donde estaba el padre Romero con don David como promotores del cultivo del café, ¿no? Se me hace supremamente interesante esa vida económica de 1900, porque aquí dentro del libro encuentro a Octavio, que estaba en la finca El Tambor en Cañaveral y llevaba alimentos hasta la Mesa de los Santos, donde había un fortín de 1500 soldados, en donde estaba Manuel. Manuel, en vista de que no llegaban los refuerzos de armas y demás que venían de Cúcuta por culpa del general Rafael Uribe, que dijo que se había carecido el río y que habían muerto 10 soldados, que por eso no podían traer el pertrecho de guerra que estaban esperando. Jesús, con la presión de poderse tomar la quinta brigada en la base donde estaban haciendo su polvorín, por negligencia de Vargas Santos, muere él allá en Átomos, ¿no? Quemado en el polvorín. ¿Sí? Octavio sigue pasando la comida hacia la Mesa de los Santos, pero San Clemente lo sorprende y no le deja entrar la comida a la mesa. Entonces Manuel, que hacía parte de los que estaban en la mesa, decidió venirse porque los soldados con hambre son más valientes. Tuvo dos batallas, una la del llano y la otra de Piecuesta. En esa batalla le dieron un tiro que le atravesó las dos piernas. Manuel quedó mutilado de las dos piernas, fue preso y figura dentro del libro que te estoy mencionando, ¿sí? Sin embargo, pues las mujeres las hijas de don David, en especial Francisca, que era la esposa de Alejandro, apaciguan mucho la situación y no dejan que progrese ningún adelanto de venganzas o de procesos
Y eso sí es indiscutible, participativos en la violencia. Son más bien que todo conciliantes para poder obtener un futuro promisorio mejor. Entonces ahí vienen los apoyos de Estados Unidos, los apoyos extranjeros que permiten la continuidad, y las fincas que antes fueron de titular Don David pasan a ser titulares los herederos, ¿no? Sí. Y gracias a eso lograron, pues, no perder esa riqueza que ya habían logrado antes de la guerra. ¿De qué Manuel A mí estás se me hace hablando, Fernando? ¿De cuál Manuel habla? ¿De Manuel Puyana Martínez? de Manuel Puyana Martínez, Que se casó con Celia Valderrama. casado con la Valderrama. Ya, listo. Casado con la Valderrama, donde sale Octavio Puyana Valderrama, Roberto Puyana Valderrama. Sí. Es que toca echarle lápiz al asunto para saber exactamente cómo vamos. Muy bien. Entonces yo estoy hablando de ese Octavio que se fue a Nueva York, vivió en Nueva York y fue a los 14 años. Él regresó, fue partícipe y volvió otra vez a Nueva York. Sí. Porque don David quedó muy golpeado con la muerte de Jesús, que fue su ingeniero químico graduado en Bremen. Sí. Eso le dio a él supremamente duro, y dentro de este libro menciona que Vargas Santos él hace parte del luto de la familia de una gran persona que era fundamental para el desarrollo del encuentro de la Guerra de los 1000 días. Y en realidad sí era fundamental porque él tenía toda la estrategia para tomarse el batallón y sacar las armas que estaban necesitando los soldados que venían de Peralonso, de haber ganado la batalla de Peralonso, y que quedaron aquí en Tona estancados, ¿no? Esperando los famosos refuerzos que iban a llegar del general Rafael Uribe, que fueron una gran fantasía, y que llegaron fueron unos fusiles viejos franceses con un poco de balas, ¿sí? para más o menos 8.000 a 12.000 soldados, mientras que los otros eran 25.000 soldados. Entonces era una pelea entre burro, ¿no?, amarrado contra el tigre. Muy bien, Eso bueno, fue una fatalidad. Fernando, creo que ya completamos la hora y llegó la hora de permitir que los ilustres invitados, que en este momento ascienden a 65 personas, tengan la oportunidad de hacerles preguntas a todas las personas que hemos intervenido. Entonces, va a coordinar nuestra mejor moderadora, Elena Arenas. Muchas gracias, don Armando. Le agradezco muchísimo que me hubiera permitido. Muy gentil. Gracias. Elena. Gracias, Armando. Bueno, vamos a darle la palabra en este momento a Jaime Obregón. Jaime, por favor, el micrófono. Ya, ¿me estás oyendo, Elena? Sí, estamos oyéndolo. Sí, muy Bueno, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo también soy Puyana de la otra rama, descendiente del mayor de los hijos de los Farrell, de Juan José. Bueno, en la muy interesante introducción que hizo el doctor Armando Martínez Garnica, me gustaría precisamente, con el ánimo pues de ventilar la historiografía que existe sobre el tema, hacer un complemento. Claro, él se refirió muy bien obviamente a los dos libros dedicados a la familia de Edmundo Harker Puyana del año 84 y de Emilio Arenas del año 82. Pero hay un antecedente interesante que no solamente se refiere, que no es un libro en su totalidad sobre los Puyana, de los años 50, el año 54, precisamente Aurelio Martínez Mutis, la biografía de Elena Mutis, de su madre, y hay dos capítulos, uno precisamente dedicado a David Puyana Figueroa, y lo llama de una manera completamente categórica como
el más grande de los agricultores santanderianos. También hay otro capítulo en el mismo libro dedicado a uno de sus hijos, a Octavio Puyana Martínez, el amigo de las serpientes, se denomina el capítulo. De modo que me parece interesante, tratándose entre otras cosas de un personaje como Aurelio Martínez Mutis, que también era puyana, porque él venía de la rama, de la tercera rama de los Puyana, por la cual pues obviamente el apellido se va diluyendo, por decirlo de alguna manera, que es la de María Margarita Puyana de las Heras. Y bueno, y por último, decirle a Fernando Puyana Villamizar, bueno, está bien el concepto de que los soldados con hambre son más valientes, pero parecería muy en contra de lo que comentaba Napoleón cuando decía que todo ejército marcha y combate sobre el estómago. Es decir, que hay que tenerlo muy bien alimentadito para que fuera realmente efectivo. Muchísimas gracias por la participación y mis felicitaciones a los organizadores y particularmente la muy docta introducción que hizo el doctor Armando Martínez. Gracias, Jaime. ¿Quién más quisiera participar? Mientras se deciden, voy a leer un comentario del doctor en historia Silvano Pavón Villamizar. Él es de Cúcuta. Dice lo siguiente: buenas tardes a todos. Preguntarle a los contertulios quién fue Luis Ernesto Puyana, poeta y escritor, hacendado de Silos, Hacienda Villa Elena. Hoy en el colegio de aquel municipio lleva su nombre, Colegio Luis Ernesto Puyana de Silos. ¿Dónde encaja Luis Ernesto en esta casta de los Puyana? ¿Quién quisiera contestarle a Silvano? Permíteme señalar a su nieto Jaime Obregón Puyana, quien debe hablar de él. Luis Ernesto, pues, era primo hermano de mi abuela, que era ella era hija de Samuel Troncoso Puyana, y Luis Ernesto era Puyana Troncoso, pero es el abuelo de Jaime, como él bien lo señaló, es de común origen, pues en Opare, y viene con los Maldillas de los Ríos. Esa pregunta, yo creo que Jaime, con su capacidad de síntesis, nos la va a resolver en 2 minutos, pero nos salimos un poco de lo que es el tema de hoy, David Puyana. Y esto simplemente nos da una visión que va a haber mucho que hablar de toda la puyanada, que no es precisamente la que desciende de los que señalaron, sino viene de más atrás, no paren. Así es, Elena, por favor, modere los ímpetus. No, estaba leyendo lo que Silvano quería preguntar. Jaime. Perdió la voz, Elena. ¿Aló? Bueno, si me permiten, muchas gracias a Franz y de paso, pues un abrazo muy estrecho al distinguido pariente. Luis Ernesto Puyana viene entonces, obviamente, ya lo había comentado, de la rama de Juan José Puyana de las Heras. Y aquí hay algo bastante simpático cuando me parece que fue uno de los parientes, creo que fue Manuel José Puyana, quien se refirió, o no sé si fue Fernando, quien se refirió precisamente al matrimonio entre tía y sobrino. Pues esto mismo ocurrió en la rama nuestra, cuando los padres de Luis Ernesto Puyana, mi abuelo, yo soy el mayor de los nietos de él, sus padres, o sea, mis bisabuelos, también tenían esa condición de tío y sobrino, tía y sobrino. Me refiero a Francisco Nepomuceno Puyana y a Elena Troncoso Puyana. Mi abuelo pues fue un abogado penalista bastante connotado, diría yo, no solamente en Santander, sino a nivel nacional. Llegó a ser director nacional de justicia, que equivale al Ministerio de Justicia actual durante la época del presidente Eduardo Santos.
fue poeta, fue escritor, su obra está en buena medida condensada en uno de sus libros, Mi tierra y sus raíces. No quiero extenderme más precisamente por lo que Franz ya comentaba, que pues no es el tema fundamental, pero definitivamente sí, obviamente parientes naturalmente de la otra rama con los de la rama de Gregorio a la cual pertenece David Puyana Figueroa. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Le damos la palabra a Jorge Figueroa Clausen. Jorge, por favor, el micrófono. Hola Elena, buenas tardes a todos. No, pues muy interesante el conversatorio. Veo que de ahora en adelante tiene que invitar a los Figueroa a todas las reuniones de los Puyana, porque ahí Fernando comentó que los albaceas y quienes cuidaban a don David eran don José y don Luis, que eran los tabacaleros de Piedecuesta. Pero yo quería saber era sobre el general Gabriel Puyana García. ¿Él de qué línea era? Pero si está ahí. Claro, Jaime sigue teniendo las respuestas. Jaime voy a es el tener que dueño de la volver a palabra. hablar a riesgo pues de volverme un poco aburrido, pero muy rápidamente. Sí, es mi tío, es el segundo de los hijos de Luis Ernesto Puyana, precisamente. La mayor es mi madre, Blanca Puyana de Obregón. Es el primero de los Puyana que llega a la dignidad del generalato. Hay algo curioso con respecto a él, y viene al caso mencionar el libro de Bucaramanga y los Puyana, que también mencionaba el doctor Armando Martínez, y es que en alguna parte se refiere a que ese primer general de los Puyana, una persona muy intelectual, muy culta, pero dice general de gabinete. Pues mi tío se molestó mucho y muy amablemente llamó al mundo y le dijo, mire, yo lo que menos he querido ser es general de gabinete. Yo fui abanderado en la guerra de Corea y tuve pues una participación en un combate internacional de esas magnitudes. Realmente esa es la situación. Él llegó a una posición muy alta y por enfrentamientos realmente de tipo político, de que consideraba que un general del ejército, si bien es cierto, no debía ser deliberante, debiera hablar claramente sobre las cuestiones que son de interés nacional. Esto entró en conflicto con el presidente de la época, López Miquelsen, y entonces fue llamado a calificar servicios. Muchas gracias. Yo quiero complementar, Elena. El general Gabriel Puyana García nació en Bucaramanga en 1926 y su padre fue Luis Ernesto Puyana Troncoso y su madre Paulina García Cadena. Gracias, Armando. Bueno, ¿quién más quisiera hacer algún aporte? A ver, yo quisiera hacer un aporte mostrando este libro, que es Luis Ernesto Puyana, es el libro que escribió él, y mencionando que el general Gabriel también fue escritor y poeta. Es más, fue utilizado en relación compartió con el Gabriel García Márquez en varias charlas, y he estado muy pendiente del desarrollo y de esa vida literaria por ese lado, que es muy interesante y muy bonito, ¿no? Ahora, pues, ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Qué pena, Elena. ¿No? Bueno, pues retomamos. El culpable fue Silvano Pavón, historiador de Cúcuta, insisto. Bueno, seguimos con Jorge Figueroa y después Franz, por favor. Bueno, no, yo una última pregunta. Tal vez uno de los clavicembalistas más importantes del mundo fue Rafael Puyana. ¿Y él de qué línea era?
Manuel José nos puede contestar. ¿Quién puede? Manuel J, sí, Manuel J, se la sabe toda. Elena, Mire, Rafico, Rafael Puyana Miquelsen es hijo de Ernesto Puyana Uzcategui y de Alicia Miquelsen. De manera que Rafael es nieto de David Puyana Martínez y bisnieto de David Puyana Figueroa. Él es un niño precoz de la música. Él empieza a tocar el piano desde los 3 años y cuando llega el momento de estar hacia los 13 años y todo le hace saber a su papá, él era el único de los hombres hijos de Ernesto Puyana, que él quería estudiar piano y que quería irse a Nueva York. Eso fue para Ernesto Puyana un trauma, un golpe brutal, porque él contaba con Rafael para ser el gerente de David y Ernesto Puyana, ¿no? Y resultó siendo el mejor clavicembalista del mundo de su época. Gracias, Manuel José. Franz, por favor. Gracias. Ahora sí, centrándonos otra vez sobre la descendencia de David, una pregunta para Manuel José. Varios de los descendientes o de las mujeres de esa pléyada vinculadas, casadas con extranjeros, los Goldman, y hay varios de esos que en alguna forma pues están conectados con esa visión de llevar a sus hijos afuera, pero que finalmente conectan también con el mercado internacional. Esta es una apreciación muy superficial, simplemente con el ánimo que Manuel J. nos profundice sobre eso, que yo tengo claro que de eso Manuel J. está bastante bien informado. Pues realmente, no, realmente la razón de por qué David Puyana decide educar a sus hijos por fuera, no sé exactamente de dónde surge, más allá de la baja calidad de la educación de Bucaramanga para la época, y probablemente también a situaciones políticas, conservadores y liberales probablemente no hacían fácil la escogencia, si era que había escogencia. Yo creo que había una carencia de educación grande, ¿no? Y como podía, y probablemente había situaciones, porque muchas veces esa educación tiene que ver con devaluaciones o valorizaciones de la moneda, ¿no? Entonces, quizá haya algo de eso, pero curiosamente él educa a sus hijos en una escuela militar, ¿no? Por eso, en la narración de Fernando de la participación en la Guerra de los 1000 días, esa es consecuencia de que tenían una formación militar muy importante. Ellos habían sido formados en una muy buena escuela militar de Nueva York. Y los militares de la época, particularmente los revolucionarios, seguramente eran oficiales inventados, ¿no? Entonces, eso representó pues que pudieran, que 3 de ellos estuvieran claramente vinculados a la línea liberal de los 1000 días, ¿no? Pero Alejandro, mi abuelo, sí, por influencia de Gustavo Folman, ante la muerte de su madre, y cuando cumple 12 años, entonces don David lo manda a estudiar en Bremen. Y él estudia en Bremen
hasta 1900, desde 1888. O sea, él estudia en Alemania 12 años, prácticamente él hace todo su estudio allá. Y al venirse ya está la guerra y entonces él se viene a Nueva York y vive en Nueva York 4 años. Yo creo que en esos 4 años probablemente le colaboró un poco en los negocios porque allá había un centro importante de las cosas. Eso es lo que le podría contar, Franz. Nicolás creo que pide la palabra. Sí, Roberto tiene el tema de la universidad, del colegio de ellos, claro, porque Roberto estudió acá en Colbert, que es la academia, hoy en día nunca ha sido militar, ¿cierto? Sí. Una academia privada para high school, digamos un high school en Colbert Academy. Pero yo hablaba el otro día, alguien me mostraba de la foto donde están con el uniforme militar, como eran los muchachos en Nueva York. Y hablando yo con un americano de ahí, de esa área, me decía, ese uniforme militar lo usaban en la Universidad de Rensselaer, que queda en Troy. Así que ellos todos tuvieron algo, porque ellos, la cachucha que tienen no es de West Point, que va a querer que sean, pero sí son de la comunidad de Rensselaer, que era el uniforme de Rensselaer, era militar, de esa época. Del Polytechnic Institute of Rensselaer, en Troy, Nueva York. Y Manuel después se fue para Ithaca, que es donde estaba Cornell. Cornell. No, él no terminó, no hizo, bueno, no terminó tampoco en Cornell, no alcanzó a terminar. ¿No? Ellos estudiaron en Cornell, sí, no sé dónde hayan estudiado los otros, pero Manuel hizo varios años de ingeniería civil en Cornell, en la Universidad de Cornell. Manuel hizo en Cornell y los otros estudiaron en Rensselaer, que me imagino que llegarían jóvenes ahí y algún colegio privado estuvieron fuera de Rensselaer. Y Alejandro fue cónsul de Colombia en Bremen, ¿no, Manuel José? Sí. Él fue cónsul de Bremen cuando Alejandro fue el que fue cónsul de él. Y mi papá contaba que como él era el hombre de los chistes. Se trajo una vitrola de esas de allá de Alemania y se ponía a cantar con la vitrola. Y la muchacha de servicio decía, pero ¿cómo le ha mejorado la voz de don Alejandro? Hilda quiere hablar. Sí, ya le iba a dar la palabra a Hilda. A todos, interesantísimo como siempre, y oír a todos los amigos cuyanas, pues muy chévere y verlos nuevamente también. Yo lo que tengo es una anécdota que es simpática para ponerlo en contexto con lo que vimos la semana pasada de Lenguerque. Lenguerque y David Guyana eran enemigos por las quinas. Esto lo recuerdo del libro de La otra raya del tigre. No se podían ver, eran enemigos porque al uno le habían dado una concesión de tierras y al otro también, y entonces viene pues toda esa parte, digamos, comercial dura. Pero lo simpático es que Lenguerque cuenta, Pedro Gómez Valderrama, que Lenguerque en una fiesta en el Socorro, a la cual asistió, vio una niña joven, algo así como de 16 años, en la fiesta y quedó fascinado con ella y quiso sacarla a bailar y de pronto a esa niña la sacó a bailar David Guyana, que era su enemigo. Y posteriormente la vuelve a ver varios años después y esa niña es Manuela Martínez, la esposa, la que se vuelve esposa de David Guyana. Entonces, decía Pedro Gómez Valderrama que eran enemigos en el comercio y también fueron enemigos en cuestión, digamos, como de amor. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Hilda. Clarita también había levantado la mano hace un ratito.
El micrófono, Clarita. Cuando acaben todo lo de don David, porque lo mío es ya con los Figueroa. Lo que me imagino que parte de lo que iba a decir Jorge, no sé, Jorge Figueroa. Que los Figueroa siempre han estado vinculados a los libros de cuentas, o sea, a los números. Han sido buenísimos, todas las generaciones que ustedes cojan siempre están vinculados, revisando las cuentas de grandes empresas, revisando cuentas en hospitales, en colegios, en, bueno, mejor dicho, departamentos y lo municipal. Incluso hasta hace poco, a Elena no le va a gustar porque ella es muy modesta en eso, el abuelo de ella era una persona que todo el que tenía una empresa o iba a figurar en alguna empresa municipal o departamental decía, yo sí hago este trabajo, pero si fulanito de tal Figueroa, el abuelo de Elena, es quien revisa y el papá de su papá. Sí, sí son los que revisan mis cuentas. A eso era. Entonces yo pienso que ellos también deben ser merecedores porque fueron los que, digamos, llevaron las riendas de esos dineros durante esa época. Porque tener dinero solamente no es lo único, sino saberlos manejar. El conocimiento del manejo del dinero es casi más importante que producirlo. Gracias, Clarita. David, creo que quería decir alguna cosita. David Puyana. Para completar la información sobre Rafico Puyana. Indudablemente fue una desilusión para Ernesto que no fuera Rafael el heredero en la parte industrial cuando Ernesto y David crearon la cervecería Andina. Y con un gran éxito inicial, Ernesto y David viajaron a Europa y dejaron encargado a Eduardo, el hijo de David. Lamentablemente no le fue bien a Eduardo en su paso por Andina. Y cuando llegaron de su viaje a Europa, se encontró Ernesto con que la firma, la cervecería, no iba bien y tuvieron un altercado del cual resultó una enemistad profunda entre dos hermanos que habían sido exitosos en sus negocios. Porque Rafael era, su pasión era la música y la de Eduardo era diferente, quizás un poco más de polo fue lo que lo llevó a que no fuera muy buen administrador de la cervecería Andina, que hoy con sorpresa vemos que Andina es producida por la nueva cervecería de Carlos Ardila Luna. Gracias, David. Fernando levantó la voz y levantó la mano y Eduardo Gómez también. Fernando. Fernando, el micrófono. Fernando, quisiera agregar una par de claridades, ¿sí? Con respecto a lo que venimos hablando, pero darle la palabra porque tengo por aquí un pequeño inconveniente técnico y después intervendré. Gracias. Eduardo, por favor. El micrófono, Eduardo. Ya. Sí, la situación entre Ernesto y David fue muy difícil porque mi abuela, que era la hermana de ambos, estaba en la mitad y obviamente
era hermana de ambos y los quería a ambos. Y no quería ni quiso nunca que hubiera enemistad. Y la familia nuestra siempre se mantuvo en una posición neutral, tanto por parte de mi abuela como por parte de mis tíos y por parte de todos nosotros. Siempre siendo y manteniendo la amistad y los lazos entre ambos, entre ambos lados de la familia. Interesantemente, el esposo de mi abuela María, que se llamaba Luis Carlos Rojas Morales y que comenzó su carrera en el Royal Bank, terminó siendo tesorero de la cervecería andina. Y trabajó muchos años con Ernesto y David, hasta que pues las circunstancias entre ellos no permitieron que siguiera sucediendo eso. Eso pues una nota que algunos de ustedes pueden o pueden no conocer, pero esa fue la situación. Gracias, Eduardo. Fernando, ¿quería decir algo? Sí, claro. Yo quería volver a lo expuesto por don Armando, ya que en la familia y con la familia Figueroa a bordo, porque David Puyana Figueroa y los Ogliastri Figueroa fueron socios en la ejecución de un puerto en el río Lebrija para poder sacar los productos directamente a alta mar, ¿no? Nuevamente, pues enfatizo que la idea no era solo llegar hasta Barranquilla o llegar hasta la costa, sino seguir directamente hasta las Antillas a poder comercializar directamente las Antillas. Y ahí se me parece, y puedo hacer una par de reflexiones interesantes, porque el conflicto de Colombia y ahí tú Panamá, Aurelio Martínez Mutis escribe claramente un poema que fue premio iberoamericano de literatura que se llamó La Epopeya del Cóndor, en donde pues esboza muy claro lo que pasó en 1900 en la guerra y en la pérdida de Panamá, ¿no? Aurelio fue un personaje muy interesante, con una aceptación conservadora, pero con una tendencia bastante liberal. Y lo de David, pues David Puyana era un gran pensador, digamos, un libre pensador de la época. Por eso, pues, logró medio tener algunos vínculos con el desarrollo, pero él no toleraba los monopolios. Él era la libre competencia. En toda su estrategia de desarrollo comercial era la libre competencia lo que primaba. Cuando él cayó en viudez también, fue muy duro y él pretendió y reunió a la familia para ver si aceptaba un nuevo matrimonio. Y hubo una descendencia en esa parte, ¿no? Que también me gustaría analizarlo porque de por sí él es una persona muy interesante, un humano queridísimo. Como lo decíamos en la familia, era papá David, ¿no? Eso nos exigía mamamita, o sea, doña Isabel, que nos refiriéramos a nuestros antecesores como papás, ¿no? De cariño. Me halaga mucho haber podido participar y comentarle todas estas anécdotas y no, pues
Todo bien, muy agradecido. Bueno, Elena, creo que ya hemos agotado el tiempo totalmente. Bien. De nuevo, muchas gracias a Roberto Puyana Martínez, a Nicolás Rojas Puyana, a David Puyana Silva, a Manuel José Puyana San Miguel y a Fernando Puyana Villamizar y a todos los que intervinieron para complementar esta primera aproximación a un personaje muy importante para entender la segunda mitad del siglo XIX en Bucaramanga, que es David Puyana Figueroa, el tronco de los Puyana Martínez, dado su matrimonio con Manuela Martínez Ordóñez, que murió en 1883. Creo que es uno de los grandes emprendedores y ya hemos identificado 3 libros que se han aproximado previamente, pero creo que hay mucho trabajo por hacer porque no hemos tenido acceso a los libros contables de las empresas, que es donde se puede uno entender mejor cuál era el modelo de negocios. Muchas gracias a todos por haber venido, a Elena por ser la moderadora y a todos los que intervinieron. Muchas gracias a todos y les recordamos que el próximo viernes 14 de abril vamos a hablar de Reyes González Arciniegas y sus empresas. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas Feliz gracias. noche. Buenas Nos tardes, estamos muchas hablando y gracias viendo. a los Adiós, adiós. Feliz Estén tarde. muy bien. Muchas gracias, Armando, Elenita. Adiós a todos. Muchas gracias por sus aportes. Armando, Elena, familia Puyana presente.